Bienvenidas y bienvenidos a este video tutorial en JASP, donde vamos a aprender a realizar una comprobación de hipótesis por medio de la prueba U de Mann-Whitney o la prueba paramétrica Student, la T de Student, para lo cual vamos a iniciar abriendo el archivo de nuestro interés, que previamente ya lo he probado, y debo comentar inicialmente que es una escala Likert de 5 opciones, por lo tanto debería ser de carácter ordinal, pero para efectos de esta prueba la convertimos en escala, ya que JASP no acepta el análisis de variables cuando son ordinales propiamente, porque iniciamos con la prueba T. Posteriormente veremos el detalle. Entonces elegimos la clásica independiente. Y aquí lo primero que debemos explicar es que la prueba T, en este caso la independencia, realiza una comparación entre grupos. Teóricamente deberían ser dos grupos independientes provenientes de datos de dos encuestas. Sin embargo, eso es algo muy raro en las ciencias sociales, sobre todo debido a las limitaciones económicas o de tiempo. Entonces vamos a elegir una de las variables importantes que estén directamente relacionadas con los objetivos o con la comprobación de la hipótesis. En este caso, la variable de ocupación, si existe relación directa laboral con el turismo, o si no existe relación directa laboral con el turismo, esa va a ser nuestra variable de clasificación, de agrupamiento, de organización o de discriminación, como prefieran denominarlo. Y las demás variables son las que van a ser comparadas, contrastadas en la hipótesis contra esta variable de ocupación, con relación directa al turismo o sin relación directa al turismo. Aquí vemos inmediatamente que pasamos las variables, nos aparecen los resultados de la prueba T, de la T de Student, y nos marca algunos detalles, pero vamos a ignorarlos porque nosotros tenemos una escala Likert, es una medición no paramétrica. Recordemos que es muy insatisfactorio, insatisfactorio, ni insatisfactorio, ni insatisfactorio, satisfactorio y muy satisfactorio. Por lo tanto, son opciones de palabras que convertimos a números en una escala ordinal. Las escalas propiamente numéricas también pueden analizarse, aunque hay una discusión al respecto, porque las personas pueden interpretar a veces las distancias entre los números o incluso las palabras de forma distinta. Por ejemplo, para nosotros como profesores, ¿verdad? Pues el espacio entre el 9 y el 10, si bien es 1 y teóricamente similar al 6 o al 7 o al 7 y el 8, nosotros como profesores pudiéramos ver de forma más amplia la distancia entre el 7 y el 8, o especialmente entre el 9 y el 10, así como los estudiantes pudieran ver muy poca distancia o prácticamente ninguna entre el 6 o el 7 o el 9 y el 10. Son distintas interpretaciones de acuerdo a los mismos números. Esa lógica es la que aplica también con la escala de Likert. Entonces la T de Student en este caso no es pertinente, no es aplicable, porque tenemos datos no paramétricos. Por lo tanto, lo correcto es la prueba U de Mann-Whitney. Esta prueba es no paramétrica, por lo cual su fortaleza es algo menor a las pruebas paramétricas. Aquí observamos que hay significancia estadística en varias variables, al menos 4 variables, y vamos a comparar esta prueba no paramétrica con la T de Student, que es paramétrica, y observamos claramente los grupos. Y aquí vemos, por ejemplo, la T de Student marca que no existe significancia estadística, mientras la de U de Mann-Whitney indica significancia estadística. Probablemente en este primer caso estamos ante un falso positivo, porque la T de Student es un poco más fuerte en su rigor, pero este no es el caso, sería un error de tipo 1, donde pues se manifiesta como verdadera una hipótesis que no tiene tal sentido. Entonces vamos a eliminar la T de Student, no corresponde, ya que son datos no paramétricos. Y aquí vemos que lo que se evalúa es la igualdad entre grupos, y estos datos, este nivel de significancia, nos indican en algunas variables que existe diferencia entre grupos. Aquí podríamos ver
en esta otra opción si el grupo 1 es distinto al grupo 2 o si existen diferencias entre el grupo 1 y el grupo 2, y prácticamente observamos que solamente existe una diferencia en la cual el grupo 2 probablemente manifiesta notoria diferencia de opinión o de pensamiento o de creencia con el grupo 2. En las demás no hay ninguna diferencia, ambos grupos serían iguales según el grupo 1. Ahora vamos a comparar el grupo 2 contra el grupo 1 y podemos observar que sí hay diferencias. Notoriamente el grupo 2 considera o piensa en varios aspectos de forma muy distinta al grupo 1 en las variables que aquí se observan. Sin embargo, la hipótesis es la hipótesis de igualdad de grupos, por lo tanto mantenemos esta primera. Otra forma también de encontrar estas diferencias entre grupos sería por medio de una chi cuadrada, pero eso lo vemos en otro video. Cuando tenemos la T-de-Student requerimos comprobar los supuestos de normalidad e igualdad de varianza. Es un requisito de muchas pruebas paramétricas. En este caso, como son datos no paramétricos, no aplica el requisito o los requisitos de normalidad e igualdad de varianza, por lo tanto no hacemos la comprobación. Si fuese el caso que tuviésemos números, entonces pudieran ser pues con la T-de-Student y necesariamente aplicaríamos la normalidad y la igualdad de varianza para ver si se cumplen los supuestos. También si tuviésemos una hipótesis de dos colas, nos podría interesar el efecto de lado, ¿verdad? Pues hacia dónde, hacia cuál de los grupos tiende la hipótesis. La comprobación de la hipótesis, en este caso no es de nuestro interés. Sí nos interesa presentar los descriptivos porque ayudan a comprender, a explicar mejor toda la situación de ambos grupos. Aquí podemos ver la clasificación por grupos, la cantidad de personas que han informado o han respondido en cada grupo. Idealmente la T, pues en todos los casos generalmente pide que el total de muestras para ambos grupos sea el mismo, pero la diferencia es muy pequeña, así que no hay pues problema al respecto. Y bueno, aquí vemos la desviación estándar, el error estándar, también son importantes, pero no los vamos a comentar aquí. Si nos interesan los descriptivos, vamos a verificar entonces los descriptivos. Y aquí podemos observar la variable 1, donde vamos a presentar todo el gráfico. Se indicaba que existía diferencia estadística. Vamos a respetar lo que dice eso. Ahora pues, aunque en el gráfico de cajas vemos que la diferencia no están totalmente separadas, sino que se solapan en algunos aspectos importantes. Entonces aquí podemos recordar que en ocasiones pues los gráficos también nos ayudan a diferenciar un falso positivo o un error tipo 1 de pues un verdadero nivel de significancia. Pero vamos a respetar lo que dice el número, ya que pues estamos con ese acuerdo. Aquí vemos que realmente la diferencia es mínima, inexistente. Aquí prácticamente son iguales. Aquí sí se nota claramente que existe una diferencia. Aquí pues son iguales prácticamente. Bastante igualdad en las medianas básicamente, pues, o en las medias. Aquí también. Aquí hay una diferencia notoria. Las barras no se solapan. Aquí están solapadas. Aquí pues no se solapan, prácticamente iguales, lo mismo, y aquí hay una diferencia, casi se solapan. Entonces pues es probable que haya diferencia estadística significativa. Vamos a ver, y bueno, aquí pues aquí marca que hay diferencia estadística significativa. Entonces podemos concluir que hay diferencias significativas en 4 variables entre ambos grupos. Por lo tanto, aquellas personas que piensan, aquellas personas que tienen vinculación con la actividad turística, piensan distinto a aquellas personas que no tienen relación laboral con la actividad turística en ciertas variables. Estas variables son las que tienen significancia estadística. El turismo crea muchos empleos. Luego pues tenemos los beneficios del empleo en la industria turística son mejores. También es importante, pues ahí el grupo 2 piensa distinto al grupo 1. El turismo mejora la calidad de vida de los residentes. Luego aquí tenemos el turismo crea oportunidades de compra y vestimenta. Y finalmente el turismo alienta la
migración a la isla. En todos los casos vemos cómo hay diferencias y aquellos quienes están relacionados al turismo tienen una puntuación mayor que aquellos que no tienen relación con el turismo, y se nota claramente esa diferencia. Entonces existe una percepción distinta respecto a los beneficios de la actividad turística. Con eso ya podemos redactar resultados de nuestro capítulo 3 y establecer la comprobación de la hipótesis.